Bienvenidos sean todos y todas al Jardín de los Horrores. Qué gusto me da que estén aquí esta noche, listos para escuchar historias de terror, relatos de eventos que se manifiestan y no tienen una explicación aparente. ¿Esto será real o solo una parte de la imaginación? Aunque no haya pruebas físicas, las experiencias personales dejan una fuerte marca en aquellas personas que lo viven en carne propia y son testimonio de que hay algo más allá de lo que podemos ver. A fin de cuentas, nuestros sentidos humanos son limitados. Con esto dicho, empecemos. Pónganse cómodos y recuerden, el terror echa raíces. Hola, gente del Jardín de los Horrores. Soy Roberto. Anteriormente ya les había contado parte de mi historia. La historia que cambió para siempre a mi familia. Que me cambió para siempre a mí, a mis hijos. Cuando vives en una casa donde habitan esas energías, es muy cansado para el cuerpo, la mente, el espíritu. Es un coste emocional demasiado elevado. Rosa, mi ex esposa, lo llamaba tener cruda paranormal. Esa sensación que te queda momentos después de que se hacen presentes estas entidades, estas cosas. No tienen idea de lo cansado que puede ser, aun si no eres tú quien puede verlos. Regresando a la escuela, Luis empezó a mostrar esos signos de ansiedad que había estado teniendo, ahora también en el salón de clases. La maestra nos dijo que se alejaba de los otros niños y se quedaba en su pupitre como desconectado. En casa rehuía de su mamá, la ignoraba si ella le hablaba. Quería estar siempre solo y poco a poco dejó de comer. Conmigo no era diferente. Yo quería jugar con mi hijo, abrazarlo y demostrarle que no tenía que temer a nada. Fracasé. En vista de la situación, la psicóloga me recomendó que Luis le pusiera un nombre a ese amigo imaginario suyo. Me decía que no era raro que los niños crearan figuras en su mente que representaran emociones negativas y que una forma de trabajar con ellas era poniéndoles nombre para después ir describiendo los sentimientos y emociones que expresaban a través de esas figuras. Una forma de vencer al monstruo, decía. Me pareció una opción sensata, porque como les decía, hasta ese momento creía que todo estaba en su mente, que de verdad se trataba de una situación tipo amigo imaginario que se estaba saliendo de control. Así fue que mi hijo le puso Señor Chueco. No les voy a mentir, me dio mucha risa ese nombre. No entendía nada de lo que estaba pasando, pero después de haberlo bautizado, Luis parecía mejorar. Dejó de quedarse dormido en la puerta de la entrada para empezar a dormir en el sofá de la sala y empezó a comer de nuevo. No era lo que esperaba, pero esto ya era una ventaja. El señor Chueco nos está viendo. No le hables hasta que se vaya, decía a veces Luis, mi hijo. Era tan raro, pero por lo menos podíamos tener un poco de convivencia. Tenía la esperanza de que ese amigo imaginario suyo fuera desapareciendo. Rosa me peleaba diciendo que no se trataba de eso, que no era la imaginación de Luis, que ella ya lo había visto. Lo vio ese día que se cayeron las cajas que teníamos en la habitación donde antes dormía mi hijo. Les digo, yo estuve ahí presente y no vi nada. Aparte de eso, los días siguientes me volví a meter a esa habitación y les digo, no veía nada fuera de lo normal. No sentía nada raro, nada de eso que dicen de sentir el ambiente pesado o que te sientes vigilado. Nada de eso. Para mí esa era una habitación completamente normal. Lo único raro que noté hasta ese momento era que la ventana amanecía abierta por más que la cerrara cada que entraba a ese cuarto. Juan, mi otro hijo por su parte, había cumplido los 3 años, pero aún no había aprendido a hablar. Y reía, jugaba, tenía esa maravilla por el mundo que tienen los niños a esa edad.
Lo curioso que tenía él era de que trataba de imitar las palabras que escuchaba y repetía la última letra de lo que le decían, o a veces palabras completas. Pero no hacía conversación todavía, era más bien como un periquito que repetía lo que le decían. Por eso fue tan extraño esa vez en la que estábamos en la sala viendo una serie. Él estaba abrazado a su mamá a punto de quedarse dormido, cuando le dijo: Mami, quiero que te mueras. Quiero que te mueras. Con la sonrisa más tranquila del mundo, mientras iba cerrando sus ojitos. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas mientras tenía a nuestro hijo en brazos. Yo pensaba que era una respuesta de lo que nuestro hijo acababa de decir, que eran palabras horribles. Pero en lugar de eso, ella me dijo con mucho terror en su voz: Está aquí. No puede ser. Mira, dijo en voz baja, señalando con su dedo la esquina del comedor. Dirigí la vista hacia donde ella me señalaba, pero pues no vi nada. Roberto, por Dios, Roberto, estaba ahí, te lo juro. Estaba ahí flotando, viéndonos, y tenía el cuello así como roto. No estoy loca, Roberto. Mientras tanto, Luis dormía hecho bolita en el sillón al lado de su mamá. Mi niño, esto no podía continuar así. Todo esto era demasiado. Ya no podía seguir viviendo así. Solamente en la oficina podía tener un poco de paz, dejar de pensar en lo que estaba viviendo en la casa. Pero no podía abandonar a mi familia así. No podía rendirme. Pero no sabía qué otra cosa hacer. Un día, llegando a la casa, vi un carro extraño aparcado afuera. Al entrar me di cuenta de que Rosa había traído a un padre, según que para bendecir la casa. Me molesté porque no me había avisado. Respeto mucho las creencias de la gente, pero ella y yo teníamos el acuerdo de que a los niños los íbamos a educar de manera laica, por lo menos hasta que fueran lo suficientemente grandes y conscientes para entender lo que es la religión y poder elegir por sí mismos. Pero si esto podía traernos paz, pues entonces estaba abierto a la idea, lo que fuera que funcionara para terminar con esto. Entré y todos me estaban esperando. El padre me miró con una expresión de preocupación y lo acompañé alrededor de la casa. El padre echó agua bendita, hizo cruces de aceite en las puertas y echaba su bendición. Señor, bendice esta casa y a todos los que en ella habitan. Derrama tu paz, tu amor y tu protección sobre nosotros. Hizo esto en cada habitación de la casa. Cuando se fue y nos preparábamos para la noche, todo alrededor olía a incienso. Me dolía la cabeza por el olor. Luis y Juan se quedaron a dormir en la habitación principal con su mamá. Yo me quedé en el cuarto de Luis. Y esa noche fue una noche tranquila, aparentemente. Solo que al despertar, al darme la vuelta en la cama mientras me acomodaba para despertar, por poco y se me encajan unos alfileres que estaban clavados sobre la almohada. Esto de los alfileres iba a ser algo ocurrente en la casa. Gracias por escuchar mi historia. Hasta luego y buenas noches. Hola, Jardín de los Horrores, buenas noches. Mi nombre es Jerónimo, tengo 30 años y soy de San Luis. Crecí en un vecindario cerca de las vías del tren. Este vecindario tenía un aire extraño, parece estar maldito en general. Varias de las casas tenían historias raras, pero había una en particular que todos conocían, la 303. Mi papá es electricista y conoció a algunas personas de las que trabajaron renovando esa casa cuando sucedió la tragedia para allá del año 1999.
Era una casa grande, con una fachada sencilla que era puro muro con una cochera y con la característica de tener el terreno más amplio que el resto. Según lo que me sé de esa historia, al principio todo iba bien, los trabajadores parecían animados, hacían bromas, escuchaban música mientras subían materiales y hacían su chamba. Hasta una tarde, mientras trabajaban en una habitación del segundo piso, Chuy, un joven que conocía a mi papá, se llevó la mano al cinturón sin decir una palabra y delante de todos sacó un arma. Se disparó. Ese chico tenía un montón de problemas en su casa, pero parecía estar saliendo adelante. Por eso nadie lo vio venir. Ese equipo no volvió y la obra quedó detenida por años. Más o menos para 2006 contrataron a otra cuadrilla que aceptó terminarla, aunque nadie quería meterse al cuarto donde había sucedido la tragedia, y no es para menos. Decían que les aventaban las herramientas y se escuchaba como si un cuerpo se aventara en seco contra las paredes. Una cosa así. Al poco tiempo después llegó a instalarse una familia. Eran 5 hijos en total, los papás y la abuelita. Me hice amigo de los 2 más chicos que eran como de mi edad, Rubén y Matías. Yo tenía 12 años para ese entonces. Rubén tenía 10 y Matías 12. Su mamá constantemente me invitaba a quedarme a comer y yo nomás le daba vueltas porque no sabía cómo decirle que me daba miedo entrar a su casa. No me gustaba siquiera pasar enfrente de ella. Nunca acepté la invitación. Rubén y Matías decían que había una habitación que sus papás tenían cerrada con llave y que a cada rato le echaban agua bendita porque escuchaban que algo pesado como un saco de arena o un cuerpo se movía adentro. Les daba mucho miedo. Hasta donde sé, ninguno de ellos conocía la historia y bien recuerdo que mi mamá me decía que no fuera de chismosa a contarles lo que había pasado en la casa en la que ahora vivían. Lo pasado en el pasado está, decía ella, y hay que dejar a la gente tranquila. Nunca supe bien qué fue lo que pasó, porque un día de repente ya no los vi en la escuela. Se fueron y dejaron todo, muebles, ropa y hasta el coche. Los rumores decían que el papá estaba metido en cosas turbias y tuvieron que escapar sin avisar a nadie. No pasó mucho tiempo en lo que la gente entró a la casa a ver qué se podían llevar. Lo que sé por contarte no es algo que pueda dar crédito porque no lo vi con mis propios ojos. Me contaron unos vecinos que al entrar, el lugar era un desastre. Olía horrible. Restos de comida, cartones de leche caducados, papeles por todos lados. Los muebles estaban volteados y el lugar se veía abandonado. No sé si mis amigos estuvieron viviendo así todo el tiempo o esto fue después de que se fueron. Pero el detalle que más me llamó la atención fue que dijeron que la puerta del cuarto donde pasó la tragedia de Chuy estaba tumbada como si lo hubieran empujado desde adentro y los bloques estaban cuarteados como si hubieran golpeado con un martillo. Te repito, no me consta que todo esto sea verdad porque yo era muy miedoso y aparte por respeto no quería entrar. No sé qué habrá pasado con esa casa. Mi familia se fue del vecindario en 2008 cuando las cosas empezaron a ponerse violentas. Nunca supe qué fue de mis amigos. Solo espero que todos se encuentren con bien donde sea que estén. Gracias por leer mi relato. Bendiciones para todos. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más del Jardín de los Horrores. Espero que este paseo haya sido de su agrado, que esas 2 historias les hayan parecido interesantes como a mí. Gente del jardín, si tú, quien está escuchando esto, has vivido alguna experiencia similar o alguna historia paranormal que te gustaría compartir, puedes acercarte al correo que aparece en la descripción. O de igual forma puedes dejarlo en los comentarios, que aquí siempre hay espacio para plantar nuevos horrores, y estaré encantada si el tuyo fuera el siguiente en brotar. Y bueno, si estás aquí y no te has suscrito, para no perderte de ninguna actualización te invito a que lo hagas. Y ya saben, si les gustó el episodio de hoy, pueden dejar un like y compartirlo con alguien más. Sería de mucha ayuda para que el jardín siga creciendo. Nos vemos en la próxima, aquí, en el Jardín de los Horrores.